Bueno, muy buenos días a todos, sobre todo a los participantes y muchas gracias a los anfitriones, a Julio, Copá de Guatemala, a Sofía por esta invitación. Eh, con el resumen que hizo al inicio de esta presentación, eh, Mario, yo creo que tenemos una perspectiva bastante puntual para cada uno de los países centroamericanos y el contexto en el que estamos todos. Y creo que lo que yo les puedo contar realmente y les puedo detallar en esta presentación eh, es esencialmente es de que efectivamente Honduras, al igual que el resto de los países centroamericanos, estamos siendo bien afectados negativamente por el coronavirus, el COVID. Quisiera comenzar simplemente compartiendo con ustedes eh, una, eh, unas imágenes de los datos más recientes que tenemos del comportamiento de la economía en dos vías, uno del Producto Interno Bruto y el otro el índice de actividad económica mensual, que son los datos en realidad más recientes que tenemos del comportamiento. Y esta es la primera figura que quería compartir con ustedes. Esta se refiere a el Producto Interno Bruto, el comportamiento trimestral hasta el primer trimestre de este año. Lo que vemos realmente, y lo primero que quisiera destacar, es que la economía hondureña, como ustedes pueden ver en la línea de tendencia, ha venido en una progresiva caída desde el año 2017, que fue el año de crecimiento más alto que tuvimos, con un crecimiento de 4.8%. Luego, en el 2018, que bajamos a 3.7%, para luego el año pasado cerrar con una tasa de 2.7%. Lo que vemos al primer trimestre de este año es de que la economía, las cifras oficiales del Banco Central muestran una contracción de menos 1.5%. Eh, lo interesante y lo que quisiera destacar realmente con este dato es de que a ese momento solamente llevábamos 15 días desde que el gobierno decretó las cuarentenas, el confinamiento de las personas y obviamente el inicio del cierre de los negocios en la economía nacional. Por lo tanto, aunque no hay duda de que este resultado tiene un efecto de esas medidas de confinamiento que se dictaron, la verdad es que creemos de que viene como una consecuencia de esta tendencia que ya venía en años anteriores hacia la baja. Eh, Ahora, lo que sucede realmente es que cómo vemos realmente que se comporta la economía en el resto de los meses. Y esto es lo que vemos realmente acá. Desde el mes de febrero se produce una caída muy dramática en términos de lo que indica el IMAE, en términos acumulados una contracción de menos 6.9% y en términos interanuales de menos 12.5% al mes de junio. Aquí evidentemente ya se ve lo que es el efecto de la pandemia. Para regresar, quisiera así darles una idea muy rápido de lo que el efecto de la caída que refleja el PIB trimestral al primer trimestre en términos de la composición del PIB. Y quería realmente señalar muy rápidamente, porque esto no es el objetivo principal, el PIB hondureño hay tres sectores en los que está definitivamente descansando las posibilidades de crecimiento y esos son el sector de la intermediación financiera, la industria y la agricultura o el sector agropecuario en general, que representan más del 50% de la economía nacional.
Y luego hay otros 3 sectores intermedios que son comunicaciones, servicios sociales, comunitarios personales y el comercio, que representan otro 28%. Esto es simplemente para darles una idea de lo que es la forma como está constituido o cómo se conforma el Producto Interno Bruto. Y luego hay 8 sectores relativamente pequeños que representan el 20%. Vamos a revisar realmente quiénes han crecido y quiénes han decrecido según las cifras del PIB al primer trimestre. Los que crecieron está electricidad y aguas, administración pública y comunicaciones, que este es el sector, creemos nosotros que será el sector ganador por el simple hecho de que ahí está telecomunicaciones y en este mundo virtual efectivamente es donde hay más demanda creciente a este momento. Y luego están sectores que crecieron en el primer trimestre, pero que se ve que van hacia la baja: intermediación financiera, servicios sociales, vivienda. Y los que decrecieron: construcción, comercio, perdón, comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunitarios, y muy importante, los otros 2 sectores grandes de la economía: la industria, que reportó una contracción de menos 8% en el primer trimestre, y el sector agropecuario de menos 2.5% también en el primer trimestre. Entonces, con ese antecedente, vamos a tratar de ver qué es lo que podemos esperar para 2020 y qué es lo que podría ser nuestras proyecciones para el 2021. En primera instancia, quisiera compartir con ustedes, obviamente, nuestros grandes supuestos de estas estimaciones para este año y las proyecciones para el siguiente año. Y digo estimaciones para este año porque efectivamente ya a este momento ya contamos no solamente con las cifras del PIB el primer trimestre y del IMAE hasta el junio, sino que además de eso también tenemos otras cifras de comercio exterior, etcétera, de resultados fiscales más recientes que nos permiten hacer estimaciones realmente para este año de lo que podíamos esperar para el cierre. Ahora, estas estimaciones están fundadas en nuestra perspectiva de lo que es el confinamiento al que ha estado sometido la economía y la lenta reapertura que esperamos para el resto del año. El confinamiento comenzó el 14 de marzo, relativamente liviano en ese momento, pero que se intensificó fuertemente en los siguientes meses, realmente hasta el presente. Solamente ahorita en el mes de agosto comenzamos a implementar lo que llamó el gobierno un plan de ejecución de reactivación económica que define realmente, divide el país en regiones y define 5 fases para la reapertura económica. Apenas estamos en la primera fase en este momento. Y luego realmente tomando en cuenta lo que podrían ser los ciclos de producción del país, anticipamos, como ya vimos en la cifra que nos dio Mario, una profunda contracción, recesión económica en el 2020. Pero al igual, proyectándonos hacia futuro, viendo lo que puede ser el 2021, al igual que el resto del mundo, esperamos realmente una recuperación, pero con una tasa de crecimiento baja, relativamente menor que lo que ha sido en años anteriores. Esta es nuestra proyección de lo que podría ser el resultado de la producción nacional para este año y para el próximo año. Como pueden ver ustedes, viene en una bajada muy pronunciada, a menos 7.2% en 2020 y 2.4% para el próximo año, menor que la más baja que hemos tenido en los últimos años, que fue en el 2019, que fue 2.7%. Muy rápidamente, aquí tenemos una visión de lo que es el valor del PIB en términos corrientes y en términos reales. En términos corrientes, medido en moneda nacional o los lempiras,
de 615.000 millones de lempiras el año pasado, estaríamos cayendo a 544.000 millones de lempiras en este año, o sea, una caída de aproximadamente 70.000 millones de lempiras. Y en términos reales, pasaríamos de 220.000 millones de lempiras a 204.000 millones de lempiras y una recuperación a 209.000 millones el próximo año, siempre todavía muy por debajo de lo que fue en años anteriores. Para darles una idea, este es el comportamiento esperado del sector financiero en el país. Creemos que de un crecimiento de 8.7 en el 2019 se contrae a una tasa, una contracción de 3.7% en el 2020 y una recuperación más baja todavía que en años anteriores de 6.3%. Y en términos monetarios, pues está aquí abajo en la gráfica inferior, de 42.000 millones bajamos a casi 43.000 millones bajamos a 41.000 millones de lempiras este año. En el sector industrial, que es el segundo sector de importancia en la economía, vemos una contracción también muy grande, pasando de 2.1% de crecimiento el año pasado a menos 5.7% este año. Y luego una recuperación esperada a 2.4% el próximo año. Y en términos monetarios, pues esto pasa de 42.000 millones a casi 40.000 millones el próximo año, este año. El caso del sector agropecuario, esperamos una contracción de menos 4.5% en el 2020, haciendo la observación de que ya el año pasado el sector agropecuario efectivamente registró un decrecimiento de menos 1% y esperamos un levantamiento a 2.3% el próximo año. Otros sectores, el sector de la construcción, una caída de 11%, mayor de 11%, el sector de vivienda, una caída de 4%, en el sector comercio, una contracción de menos 9.4%, en electricidad y agua menos 5.2%, en el sector hoteles y restaurantes la caída más grande que hay de menos 14%, en el sector de transporte y almacenamiento de 10.6%. Y en el sector de servicios sociales, comunitarios y personales, esta es una agrupación que hemos hecho de varios sectores que tienen que ver en buena medida con el gobierno, pero que no es únicamente gobierno, de menos 5.1%. Y el sector ganador, como les señalaba anteriormente, el sector de comunicaciones, que aunque bien baja en su ritmo de crecimiento de 3.2% a 2.4%, sigue siendo una tasa de crecimiento positiva y este es el único sector que creemos que va a tener un comportamiento positivo este año. Y un levantamiento con la demanda creciente que sigue habiendo en este sector a 4.5% para el año 2021. Viendo el Producto Interno Bruto por el gasto, básicamente coincide pues en realidad lo que es el comportamiento sectorial. Y aquí lo que queremos destacar es que veamos en el año 2019 los gastos de consumo crecieron en 7.9%, los gastos de consumo del sector privado 8.2% y 6.2%. Pero este año vemos una contracción total de los gastos de consumo, a una caída de menos 7.8% en el total, de menos 8.2% en el sector privado y de menos 5.5% en el sector público. De nuevo, vemos una recuperación, esperamos una recuperación para el año 2021. Aquí vale la pena señalar, evidentemente, de que 80% del PIB
bien visto desde el punto de los gastos, realmente es por el lado de los gastos de consumo. De estos gastos de consumo, además, el 80% es el sector privado y el 20% del sector público. Veamos ahora lo que es la formación bruta de capital, los gastos de inversión. Y aquí vemos un fenómeno que ya también hay que apuntarlo. En el año 2019 ya se venía contrayendo la inversión. Evidentemente ahí está el hecho de que la tasa de crecimiento de la economía ya reflejaba una caída el año pasado y fue de 7.8% en el 2019. Creemos que la caída para este año puede llegar casi a 12%. El sector privado con una caída que es el 80% también de la inversión, 8.1% y 14% el sector público. Para el próximo año esperamos un levantamiento leve realmente de la inversión de 1.4%, el sector privado 1.8% y el sector público 10%. Este es un supuesto de parte del sector público porque efectivamente a este momento todavía no tenemos una indicación eh, presupuestaria de lo que va a ser realmente el gasto de inversión del sector público el próximo año, pero creemos que efectivamente va a haber una tendencia a tratar de subirlo para apoyar la reactivación económica. Y por otro lado, porque además de eso, el próximo año, el año 2021, el gobierno tiene que demostrar que está haciendo algo porque eso es un año electoral. Nosotros vamos a elecciones en noviembre del próximo año y todo el año va a ser realmente un año de campaña. Ahora veamos los impactos que tiene estas caídas del PIB en los ingresos, la contracción en términos de ocupación y lo que representa también para el salario mínimo. En términos del ingreso per cápita, lo que la caída del 7.2% en el PIB se traduce en una caída del ingreso per cápita de 8.7% en este año. O sea que de 2.742 millones, perdón, 2.742 dólares per cápita. En el 2019 bajamos a 2.433 dólares per cápita en el 2020. Y aunque nos recuperamos realmente con el crecimiento esperado de 2.4%, la recuperación es tan leve que apenas subimos de 2.433 a 2.449 dólares en el ingreso per cápita. Este gráfico es un poco complejo, tratando de hacer una aproximación al cálculo del impacto sobre el empleo. Lo primero y lo único que quiero señalar aquí es de que la población de Honduras es de 9.1 millones de personas. Solamente el 80% de la población está en edad de trabajar. Y de la población total. Pero la PEA solamente representa el 46% de toda la población. Y de la PEA hay 43%, de este 46%, 43% se pueden considerar como empleados y hay un 3% que son desempleados. Ahora, los empleados están divididos entre los empleados asalariados y lo que podríamos considerar como subempleados. Y estos son más que los empleados. Y ahí es donde está el problema realmente en donde para calcular el impacto del desempleo o el impacto de las pérdidas de puestos de trabajo, porque la gran mayoría de la población empleada está realmente en sector, podríamos decir, informal. Y sin embargo, aquí tenemos una aproximación y creemos de que lo que sucede es de que efectivamente el empleo asalariado en el sector privado va a caer 1.48% este año. Los asalariados públicos también van a tener una pequeña contracción. Y lo que sucede es de que estos
empleados asalariados que están registrados se van a trasladar en parte a los asalariados domésticos que van a crecer a un 5% y mucho, y obviamente van a pasar porque van a querer trabajar de alguna manera a empleados en el sector informal por cuenta propia, que crecería un 9.8%, y el trabajo familiar no remunerado, que pasaría de un crecimiento en el quinquenio anterior de 5% a 10%. Y los desempleados pasarían de un crecimiento que han tenido en un quinquenio anterior a un aumento de 20% este año. Ese creemos de que va a ser el impacto en el empleo de lo que está sucediendo y de la lentitud con la que está recuperando la economía. Otro tema, el tema es en este caso la inflación. Y aquí quisiera apuntar en el lado izquierdo de su pantalla, tenemos los datos de la inflación al mes de julio del 2019 con la barra amarilla. Y esto nos dice que el índice general de la inflación al mes de julio fue de 3.1%, más baja considerablemente que lo que fue el año pasado al mismo mes de 4.69. Y esto está efectivamente en consonancia con lo que hemos visto, que son las expectativas de inflación y lo que está pasando en el mundo y lo que son las expectativas de inflación para el resto del año. Sí quisiera apuntar en este caso que el confinamiento, el cierre de los negocios, realmente se refleja también en esta inflación. Y vemos realmente que hay sectores de la demanda que efectivamente crecieron considerablemente más fuerte que lo que es el índice general, y uno de ellos es alimentos, de una... los alimentos realmente crecieron en 2.7% en el 2019, y este año realmente están creciendo en 6.78%. Lo mismo sucede con salud. La demanda de los servicios de salud hizo que se disparara realmente la inflación a 8.3 contra 5.9 el año pasado, y también con la educación, particularmente la educación privada, a un crecimiento de 9.3%, muy alta con relación a lo que es el índice general. Hoy hay otros sectores, el sector transporte, obviamente que también está parado, la demanda se cayó y aquí se refleja con una inflación realmente bastante negativa. En el sector de electricidad y agua, aquí es una situación distinta porque efectivamente la demanda de electricidad ha subido, sin embargo, las tarifas han bajado y eso es lo que refleja realmente esa caída. Perdón, voy a tratar de regresar. Nuestra proyección, consecuentemente, para este año es de que la inflación básicamente va a cerrar en un nivel muy parecido a lo que fue esencialmente el mismo del año pasado, y que habrá un crecimiento relativo de la inflación para el próximo año a 4,5%, pero sigue estando baja comparación a años mucho más altos como fue el año 2017, y todavía realmente similar a estas inflaciones. Y esto está también dentro del parámetro de lo que ha señalado el programa monetario del Banco Central, que podría andar por ese orden. En términos del salario mínimo, lo que quisiera apuntar acá y quisiera llamar su atención a ustedes sobre la línea verde, ha sido la variación de la inflación promedio anual, y lo que vemos nosotros, la línea verde, es que efectivamente en años anteriores los ajustes del salario mínimo, que ya sea por los acuerdos tripartitos, han superado la inflación promedio en el año, excepto el año pasado, que prácticamente estuvieron iguales, 4,27 contra 4,37. Y a final del año pasado, cuando se acordó el nivel del salario mínimo para este año, se acordó realmente compensar este cierre acá, dando un ajuste al salario mínimo de 6.1%,
superior realmente a lo que es la esperada inflación de 3,59, una brecha bastante grande que creemos nosotros que el próximo año se va a cerrar porque no creo yo que los empresarios en el acuerdo tripartito vayan a querer dar un ajuste salarial muy alto a los trabajadores alegando condiciones de empleo relativamente restrictivas para el próximo año. Ahora veamos el sector externo, igual que ya vimos realmente en el caso de Costa Rica y en las cifras de Mario para el resto de Centroamérica, se anticipa una caída muy grande de los dos grandes componentes de las exportaciones hondureñas, las mercancías y aún la maquila. En el total de las exportaciones creemos de que estaríamos bajando de 8.600 millones a 7.900 millones y creemos una pequeña recuperación para el próximo año. Esta es básicamente las tasas de decrecimiento. Una caída de 7% en las mercancías generales y de 9% en la maquila, obviamente influido por la demanda externa de los Estados Unidos, lo que hace una caída de las exportaciones de 8% realmente para este año. Creemos nosotros que en el lado de las mercancías, y esto quería compartirlo con ustedes muy rápidamente, el efecto, aunque no es el único, la caída tan grande se produce efectivamente por el comportamiento del café, que es básicamente casi la mitad de la exportación, no un tercio de las exportaciones de mercancías. Y aquí vale apuntar de que en el año pasado ya bajamos las exportaciones en 492,000 sacos de café en el año y para este año creemos de que se dejan de exportar casi 1,3 millones de sacos. La diferencia entre 2019 y 2020, ambos años realmente reflejan caídas profundas, pero el año pasado tuvimos una pérdida de valor en el precio por saco que fue de $105 el saco de café exportado contra 114 el año anterior, pero para este año creemos de que vamos a cerrar con un crecimiento en precios de $22, lo cual compensa parcialmente esta caída tan fuerte en volumen de exportación. Para el próximo año esperamos un crecimiento muy parecido un volumen de exportación muy parecido, pero una caída en valor. Las importaciones, por su lado, también están cayendo y no me detengo acá. Básicamente caen tanto los bienes de consumo, los combustibles, los materiales de construcción, los bienes de capital, otros diversos. El total de mercancías, las importaciones bajan de 10,000 millones de dólares, bajan a 6,9 mil millones de dólares y suben, esperamos que suban para el próximo año. La maquila también baja de 2.900 millones de dólares a 2.600 millones de dólares. Esta es un reflejo y aquí se ve más claramente la caída, los bienes de consumo se contraen este año en 31%, los combustibles casi a la mitad, los materiales de construcción en 39%, los bienes de capital, que esto tiene un efecto muy grande sobre la formación bruta de capital, evidentemente la inversión y la producción, sobre todo en el sector industrial, de 42%, diversos. Así que en el total creemos de que las mercancías caen en un 30%, el total de la maquila 11% y 26% el total de las importaciones. Lo que esto nos dice realmente es de que las importaciones se contraen mucho más fuertemente que lo que se contraen las exportaciones, lo cual realmente tiende a reflejarse en un resultado de balanza comercial que mejora el saldo negativo que pasa de menos 4.300 millones a 1.700 millones en este año. Y creemos de que con la recuperación de las exportaciones y de las inversiones se vuelve a deteriorar a 2.800 millones en el año. Pero esto es una mejora positiva realmente el resultado. Y eso cuenta también para el resultado de balanza de pagos. Nosotros anticipamos que en balanza de pagos este año vamos a tener
por primera vez un resultado positivo de 536 millones de dólares este año y de 557 el próximo año. Y esto se debe al gráfico que está aquí en la izquierda, que son las remesas. Las remesas bajan, no hay duda, de 13% de crecimiento el año pasado a un crecimiento de 4%, pero este valor resultante de ese crecimiento de 5.000, casi 5.600 millones de dólares, cubre la brecha tanto de comercial como de bienes y servicios en la balanza de pagos, y eso hace que demos estos resultados realmente acá en el lado derecho. Esto se traduce al final en una mejora también de nuestras reservas, a menor demanda de reservas, como lo estamos anticipando por las menores importaciones, y además de eso, los ingresos que estamos teniendo, digamos, la colocación que hizo Honduras hace 3 meses de un bono soberano por 600 millones de dólares, realmente nos lleva a una posición de reservas inigualable realmente para este año, que con un crecimiento de 27% que nos lleva a 7.300 millones este año, y un crecimiento más leve del próximo año a 8.000 millones de dólares. A su vez, ese nivel de reservas ha hecho que se comporte el tipo de cambio en una forma tal de que, en efecto, en muchos meses de este año, como pueden ver esta curva acá por debajo de la línea del cero, se ha apreciado el tipo de cambio, y nosotros creemos que en los últimos 3 meses del año va a subir realmente un poquito por la demanda de las compras de Navidad, pero sin embargo vamos a cerrar con un tipo de cambio prácticamente igual al del 2019, con un 24.81 al final del año de este año contra 24.81.79 el año anterior. O sea, prácticamente lo mismo. La variación es en la tasa promedio y una devaluación muy pequeña, inferior a 1% para el próximo año. Ahora veamos un tema de tasas de interés, y esto tiene que ver realmente con el comportamiento general del sector monetario. Lo que nosotros anticipamos realmente es de que los depósitos en el sector de la economía nacional están creciendo y han crecido muy fuertemente, particularmente el M1, pero todos los depósitos en moneda nacional y extranjera crecen con una tasa de 14% en este año. Baja un poquito el próximo año, pero no es sustantivo. No me detengo en el 2020, que subiría a 500.000 millones de lempiras en el 2021. Lo que sí vemos por contraste es que el crédito al sector privado más bien baja con relación a las tasas en realidad de crecimiento que había venido teniendo en años anteriores. No me voy a detener acá para darles un detalle, pero este es un resumen de lo que vimos anteriormente. Mientras los depósitos crecen 14%, el crédito crece solamente 6% este año, lo cual significa efectivamente un crecimiento de la liquidez muy sustantiva, y que efectivamente la última medición que hicimos, que fue el mes de junio, al menos en el sistema bancario, superaba los 100.000 millones de lempiras en términos de liquidez. Obviamente esto, caída del crédito, se debe obviamente al confinamiento y al cierre de los negocios. Uno debería de esperar de que ante esta perspectiva de una liquidez, que las tasas de interés realmente van a bajar mucho más de lo que estamos proyectando. Hay una leve caída realmente en las tasas de interés en moneda nacional entre el año pasado y este año, más o menos de un punto porcentual, al menos en la tasa activa, y un poco también en la tasa pasiva, pero no es una dramática caída, sino que básicamente viene un poco en función de lo que ha sido el comportamiento de años anteriores,
y obviamente la precaución que están teniendo el sistema bancario de que efectivamente con el nivel de actividad que estamos registrando a nivel de crédito, efectivamente están bajando las rentabilidades de los bancos y muy importante que es que aunque eh, los depósitos superan con crece la colocación de crédito, el calce entre los depósitos y el crédito en términos de tiempo no calzan. Realmente el depósito es de muy corto plazo y la demanda de crédito realmente, particularmente en este momento que es refinanciamiento, es el refinanciamiento a más largo plazo. Entonces realmente las tasas de interés vienen a ser acá casi secundarias en términos y creemos de que esto va a ser realmente el resultado. En moneda extranjera, que es aproximadamente un 27% del total del crédito, realmente las tasas de interés no se mueven. Ahora, para cerrar, ya se nos está agotando el tiempo, pero esta es la última sección. Quería apuntar realmente el tema fiscal. Y en el tema fiscal, las cifras a mayo que tenemos indican que efectivamente se está gastando más que el año pasado y se está recibiendo mucho menos ingresos tributarios que el año pasado, lo cual hace que la brecha fiscal que registramos en mayo del año pasado fueron de 841 millones de lempiras contra 6.164 al mes de mayo. Y creemos de que esta brecha se va a expandir mucho más realmente para el resto del año, porque efectivamente la presión que hay sobre el gobierno para que aumente gastos, sobre todo en atención social médica, es muy grande pero por el otro lado los ingresos que se están recolectando son mucho menores y eso es lo que está reflejando ya estos datos de brecha fiscal al final del mes de mayo, que es el dato más reciente. Nuestra proyección hace de que efectivamente los ingresos totales se van a contraer este año en un 14%, va a haber una leve contracción de un 1% por el lado de los egresos y que luego se levanta realmente de nuevo el próximo año con la reactivación económica, que sería el 7%, pero se elevan también los gastos. Consecuentemente, lo que esto representa en términos de brecha, de tamaño de brecha, es de que pasa la brecha fiscal de menos 22.000 millones, casi 23.000 millones en el 2019 a 36.000 millones en este año y a 38.000 millones negativos el próximo año. Eso significa que el déficit fiscal del gobierno central de menos 3.7% el año pasado pasa a 6.7% en este año y a 6.8% en el próximo año. ¿Qué significa esto? Eso significa efectivamente una presión más grande hacia el endeudamiento y en efecto aquí lo estamos proyectando como peso en su relación de la deuda pública con el PIB pasa de 50% del PIB a 63% en este año con un valor de 14.187 millones de dólares, de los cuales está dividido 8.200 en 73 en deuda externa y 5.900 en deuda interna. Casi realmente lo que nosotros estamos anticipando es un crecimiento de 2.000 millones adicionales de dólares este año y casi un poco de 1.500 o 1.600 millones de dólares el próximo año. Esa es la presión que está generando esta desbalance fiscal. Y yo por lo pronto, ya que ya me tomé unos minutos adicionales del tiempo que me habían dado de 35 minutos, lo dejaría acá y estaría a su disposición en caso de que tengan alguna pregunta.